Bueno, como venía diciendo, la cantidad de sueño que necesitamos va decreciendo a medida que vamos envejeciendo. Los recién nacidos, entre 0 y 3 meses, necesitan entre 14 y 17 horas de sueño para restablecer todos los valores hormonales internos. Y en el otro extremo tenemos adultos mayores de 65 años para arriba que solo necesitan entre 7 y 8 horas de sueño. Acá hay un caso particular que es que necesitan entre 7 u 8 horas de sueño, pero si ustedes les preguntan a sus abuelos o a padres mayores, muchos les van a decir que duermen menos de 7 u 8 horas, por más que no tengan nada que hacer al día siguiente. Y esto es porque a medida que envejecemos, estas estructuras cerebrales encargadas de generar estos ciclos hormonales, estos ciclos circadianos, por ejemplo, de melatonina y de cortisol, empiezan a fallar y por lo tanto la gente no consigue tener 7 u 8 horas de sueño. Para darles un poquito más de información de por qué es importante tener 7 u 8 horas de sueño por noche, algunos de los cambios que se generan en las personas son irritabilidad, disminución de la capacidad cognitiva, pérdida de memoria, alucinaciones en casos severos, falta de concentración, disminución de la respuesta inmune, mayor riesgo de desarrollar diabetes y varios más. Después, si quieren, en las filminas pueden seguir viendo, pero son muchos los efectos nocivos de acumular durante varios días falta de sueño. Bien, ahora Estoy sí, silenciado, perdón, estaba hablando tipo. Qué gil. Bueno, hay dos preguntas en el chat muy buenas. dale. Una pregunta, ¿eso también cambia en cada persona? Tipo la cantidad de horas que se duerme. Dice, yo tengo 23, duermo como 12 horas. Dichosa vos. Soy Sí, más deudor también, de Santín, digo, estoy deudor de sueño hace días. sí, también cambia de persona a persona. Cuando mostramos estos gráficos en general, esto es el promedio sacado de eh, preguntarle o de testear a cientos de miles de personas. Pero siempre hay variaciones individuales que van a oscilar alrededor de los números mencionados acá en la figura. Esa era una de las preguntas, y la otra que me parece que está buena también es, ¿dormir de más es perjudicial también? Eh, Ahí hay una diferencia. Dormir de más eh, depende de por qué sea. Eh, a ver, en general uno duerme de acuerdo a lo que el cuerpo necesite para recuperarse. Eh, Mientras vos no te despiertes, ponele que dormiste 10 o 12 horas, y cuando te despertás te sentís atontado o perdido o mareado, ahí en ese caso sí, está teniendo un efecto detrimental en tus capacidades cognitivas, pero que yo sepa, tal vez hay algún paper que muestra lo contrario, no hay un problema de salud asociado a dormir demasiado. Mientras que ese dormir necesario sea porque estás cansado y cuando te levantás funcionás lo más bien. Lo que pensaba es que también puede haber efecto tal vez al corto plazo, no sé, justo después de levantarse, después de dormir 12 horas, los tiempos de reacción, no, no estoy inventando, pero capaz también puede llegar a haber ese tipo de efectos, pero sí, yo también dudo que hubieran Sí, efectos. a ver, hay muchas variables que pueden estar influyendo en por qué dormís eh, muchas horas, pero lo importante es ver si es sistemático. O sea, Claro. si durante 1 o 2 meses, todas las veces que te vas a dormir, dormís 10 12 horas y no sentís que haya
un detrimento en tus capacidades cognitivas o en tu salud, no pasa nada, son diferencias individuales. No hay, que yo sepa, un efecto sistemático que diga, no sé, si dormiste más de 15 horas, te vas a morir de un paro cardíaco. No. Nacho, solo para avisarte, tenés la Sí. cámara apagada, pero bueno, capaz es una decisión y no. Ah, no, perdón. Y si no era una No, decisión, te expuse, creo tipo. que no la activé cuando se reinició Zoom. Bien. Entonces, bueno, ahora que ya hablamos un poco de cuáles son los problemas que se generan cuando interrumpimos el sueño, podemos empezar a hablar de el sueño y por qué dormimos. Entonces, una posible definición del sueño es que es un estado rápidamente reversible de inmovilidad y capacidad disminuida de respuesta sensorial. Como dije anteriormente, el sueño se regula homeostáticamente, que quiere decir que si no dormimos lo suficiente hoy a la noche, mañana vamos a tener una necesidad mayor de dormir. Es un tipo de regulación hemostática como sería, no sé, si no comemos, si en general comemos a las 12 del mediodía y hoy no comimos a las 12 del mediodía, a esa hora empezamos a sentir ruidos en la panza y esa necesidad de comer. ¿Qué áreas del cerebro se encuentran involucradas principalmente en el sueño? Bueno, está controlado por múltiples áreas del cerebro que actúan en conjunto. Entre ellas podemos hablar de el tálamo, el hipotálamo y el puente troncoencefálico, también conocido como puente de Barolio. Como ya dijimos anteriormente, el hipotálamo contiene el núcleo supraquiasmático, lo que se considera el reloj biológico del cerebro, junto con otros núcleos que regulan, junto con el tálamo, el sueño profundo. El puente troncoencefálico es importante en la regulación de los movimientos oculares rápidos durante la fase de sueño REM, que vamos a hablar más adelante. ¿Qué hormonas se secretan durante el sueño? Algunas ya las mencionamos anteriormente, acá vamos a mencionar algunas más. Tenemos dos glándulas principalmente, la glándula pineal, que secreta melatonina, que como ya vimos antes, se encarga de regular estos ritmos biológicos porque induce el sueño y es una hormona que se puede comprar pastillas de melatonina en casos de, no sé, jet lag o cuando no podemos dormir para inducir el sueño profundo. Otra glándula es la glándula pituitaria, que secreta tres tipos de hormonas principalmente. Una es la hormona folículo estimulante, que está involucrada en el desarrollo, el crecimiento y la maduración puberal y distintos procesos reproductivos. La hormona luteinizante, que estimula la ovulación femenina y la producción de testosterona masculina. Y la hormona de crecimiento, que está involucrada en el crecimiento físico y la maduración. Para que vean, les muestro un gráfico de un estudio hecho por Dimitrov y otros colegas en el 2007, donde vemos lo que pasa en las concentraciones de, por ejemplo, hormona de crecimiento, GH, mientras estamos, si por ejemplo pasamos todo un día despiertos, que son los puntitos blancos, o si dormimos a la noche. Entonces acá vemos 20 horas a las 8 de la noche. ¿Qué pasa con la gente que se mantuvo despierta? Vemos que la liberación de hormona de crecimiento en sangre se mantiene baja durante todo el día. Pero en la gente que se puso a dormir, entre las 11 y las 7 y media de la mañana, vemos que la concentración de hormona de crecimiento en sangre se incrementa muchísimo y vuelve a bajar a medida que se acerca el fin de la etapa de sueño. Entonces acá pueden ver algo, por qué es tan importante para el crecimiento corporal o el correcto desarrollo que tengas suficientes horas de sueño. Lo mismo podemos ver acá en el caso de la prolactina,
Es una hormona que regula la producción de leche, el metabolismo y el sistema inmune. La gente que no duerme tiene niveles bastante bajos durante todo el día de prolactina, y la gente que duerme tiene un incremento bastante grande de prolactina durante la etapa del sueño. Lo mismo con la norepinefrina, una hormona que afecta el ritmo cardíaco, la presión cardíaca y el estrés, que vemos que baja, contrario a lo que pasa antes, baja cuando dormimos y se mantiene alta si no dormimos. Entonces acá pueden empezar a ver cuáles son los efectos en el comportamiento y en la salud que tiene el no dormir lo suficiente o mantenerse despierto toda la noche. Bien, entonces otra de las preguntas que se suele hacer la gente es, bueno, ¿por qué dormimos? Y hay distintas hipótesis. Todavía la comunidad científica no ha podido ponerse de acuerdo en una explicación que deje contentos a todos, pero bueno, voy a mencionar algunas de las hipótesis. Una posible función del sueño, dentro de las funciones, perdón, adaptativas del sueño, una posible hipótesis es que dormimos para recuperar los recursos utilizados durante el día. Es decir, durante el día hicimos un montón de actividad física y en algún momento necesitamos parar, descansar y dejar que el cuerpo regenere los tejidos y todas las reservas energéticas. Otra opción es que dormimos porque evolutivamente, en la época de los neandertales, era beneficioso para los seres humanos evitar ser atacados por predadores. Entonces, si a la noche, cuando tenemos menor capacidad de detectar estímulos ambientales o tenemos una menor reacción, es mejor quedarse en un lugar seguro, a cubierto, y así evitar ser atrapado por un predador. O ninguna de las anteriores, porque si vemos cuáles son los patrones de sueño en el mundo animal, hay tantos patrones de sueño como respuestas a presiones ambientales existieron para cada especie animal. Por ejemplo, por mencionar algo, el caso de los delfines, que los delfines, a grosso modo, duermen un hemisferio del cerebro mientras el otro se mantiene activo y luego switchean y mantienen el otro activo mientras el otro hemisferio está durmiendo. Otra de las funciones de por qué dormimos es porque es beneficioso para nuestras funciones cognitivas. ¿Qué queremos decir con esto? Por un lado, la deprivación del sueño va a generar déficits en nuestra capacidad de atención, de toma de decisiones, de recordar memorias a largo plazo o en general de concentrarnos. Cuanto más sueño falta, mayor es el impedimento en estas funciones. Esto es a lo que me refiero con déficits paramétricos. Cuanto menos dormimos, mayor es el detrimento en estas funciones cognitivas. Otra de las cosas que se sabe es que alcanzar un estado de sueño profundo luego de aprender una tarea nueva va a mejorar nuestro desempeño y es esencial para poder almacenar correctamente memorias. Una nota de color es que en pacientes o en personas que sufrieron un inicio traumático muy severo, por ejemplo, que no sé, fueron víctimas de abuso o que sufrieron un accidente de auto muy traumático o que, no sé, vivieron un hecho muy violento, una de las recomendaciones para evitar que a futuro se genere estrés postraumático es evitar que la persona, justo después que ocurrió este hecho traumático, logre dormir. Entonces, si logramos mantener a la persona despierta durante todo el día, eso va a dificultar que se pueda generar un recuerdo de ese evento traumático. Con lo cual va a ser mucho más fácil que a posteriori ese recuerdo del momento traumático se repita constantemente en la cabeza de la persona. Entonces, para los psicólogos
saber esto es algo extremadamente esencial si se encuentra en una situación donde hay una persona que sufrió un hecho de mucha violencia o un hecho traumático. Por otro lado, dormir... Uy, ¿se me escucha bien? Ah. Por otro lado, dormir incrementa el pensamiento creativo, el aprendizaje del lenguaje y el razonamiento. Es decir, si queremos aprender una tarea motora, no sé, patear la pelota al ángulo, hacer malabares o aprender un lenguaje, estudios científicos muestran que aprendemos mucho más rápido y recordamos muchos más contenidos, o también generamos un mejor desempeño motor si luego de aprender una determinada tarea podemos dormir y tener una noche completa de sueño. Bueno, llegando a la última parte de la charla, ¿cuánto tiempo me queda, Tommy? Creo que media hora. Justo había empezado a hablar para hacerte una pregunta. 35 minutos quedan. Perfecto. Y no me di cuenta que tenía el micrófono silenciado otra vez, de nuevo. De Ah, golpe hace perdón, días decime. y todavía no, no aprende. Había una pregunta que decía, cuando te golpeas Se la te cabeza, silenció el micrófono. ¿otra vez? No. Ahí sí. Ahora te escucho. Ok, vale, bueno. Preguntaron, cuando te golpeas la cabeza, en especial cuando sos chiquito, te dicen que no tenés que dormir. ¿Tiene que ver con eso? No. No tiene que ver con eso. Lo de no dormirte cuando te golpeas la cabeza tiene que ver porque cuando empezás a dormir, bueno, lo vamos a ver ahora, justamente en las fases del sueño, se empiezan a generar distintos cambios en la actividad eléctrica del cerebro y el problema de dormir es que muchas veces los médicos no van a poder distinguir si estás teniendo una hemorragia cerebral o un estado de epilepsia o si vas a entrar en un estado de coma que es facilitado por entrar en ese estado de conciencia particular. Pero no tiene que ver con el recordar el golpe en la cabeza. En este caso, golpearte la cabeza, al menos en general, no debería ser tan traumático como para que después generes estrés postraumático o algo así. Creo que nunca hubieron tan buenas preguntas. O sea, siempre hay buenas preguntas, pero hay mucha cantidad y muy buenas. Por ejemplo, hay una más y después te dejo de seguir avanzando. Dice, Sí, ¿por qué sí, cuando sí. leemos algo que nos aburre, o sea, el aburrimiento en general, nos da sueño? Buena pregunta. No lo sé. No sé. Podríamos discutirlo. No sé, está siendo el Messi de las respuestas, así que por ahora venís pisteando como un campeón. No, eso la verdad que no lo sé. Lo podemos No dejar de sé, tarea para buscar después, yo sí, lo puedo habría que buscar, googlear para... lo googleamos, Sí, me imagino que alguien debe haber estudiado eso en algún momento de la historia. todas, sí, Estoy sí. seguro. ¿Alguna otra pregunta o continúo? No, alguien dice que puede estar relacionado a cuestiones atencionales, eso, sí, claramente sí, pero Sí. bueno, eso, hay que revisarlo. Y después hay una pregunta más arriba, que decía, ¿las siestas largas son contraproducentes? Son contraproducentes al punto de que no te van a dejar dormir cuando llegue la noche. O sea, es como una cascada de problemas. Si dormimos una siesta que dura más de media hora, o lo que se conoce como la power nap, o la siesta, no sé cómo sería la traducción, entramos en estados de sueño profundo, que ya vamos a ver ahora en las fases del sueño, y eso va a hacer que nos sintamos más descansados y por ende no vamos a sentir sueño cuando llega la noche. Entonces vamos a empezar a correr el momento del día en el que entramos a dormir y ahí ya empezamos a desregular los ritmos circadianos y la regulación de las hormonas. Entonces,
es más como un subproducto, pero per se el dormir siestas largas no afecta a la salud, la va a afectar a posteriori si no te vas a dormir a la hora que te sueles ir a dormir. Bueno, ni que hablar todo esto ahora con la situación de cuarentena. Ah, lo está diciendo justo ahora, qué coincidencia. Dice, ¿alguna recomendación ahora en cuarentena en relación al sueño? Bueno, claro, entre cuestiones de rutina y la no exposición a veces a luz y tal, es como Sí, caldo de cultivo para trastorno del sueño. la mejor recomendación es comportamental. Mantener una rutina constante, y eso es algo que te lo recomiendan acá en Noruega también, que tenemos estos ciclos de en invierno 22 horas de oscuridad todo el día y en verano 22 horas de sol. Eh, tenés que mantener una rutina constante para que el cuerpo empiece a poder predecir lo que va a venir. Entonces, si vos te mantenés durante 1 o 2 semanas, te pones la alarma, te despertás a las 7 de la mañana y te vas a dormir a las, no sé, 10, 11, 12 de la noche, el cuerpo va a empezar a ajustar los ciclos hormonales para que empiecen y terminen en en ese ritmo que vos estableciste. Entonces vos decís, bueno, a las 7 de la mañana suena la alarma, desayuno a las 8, entonces ya el sistema digestivo se empieza a preparar a esa hora, almuerzo poner a las 12, y no sé, a las 6 de la tarde hacer flexiones de brazos, entonces empieza el ritmo cardíaco a acelerarse a esa hora, el ritmo respiratorio, la sangre fluye a los músculos, y después cenás, no sé, 9 de la noche y así. Entonces tenés que darle una estructura constante al cuerpo que es como que ayuda a paliar esa desregulación por estar todo el día dentro de la casa. Otra recomendación es, como dije, poner el filtro de luz azul en el teléfono, en la computadora, en el televisor, en todos los aparatos electrónicos que tengas. Y esta es otra nota de color. Las personas ciegas, me imagino ya deben haber visto sistema visual. Tema teórico, entiendo que sí, Sí, no estoy seguro. bueno, que tienen estas células especiales, los conos y los bastones, que te permiten discriminar los colores, las diferentes longitudes de ondas de la luz. Las personas ciegas que no tienen esto, aún así tienen receptores de luz azul. Es por eso que muchas personas ciegas pueden mantener los ciclos hormonales, porque a pesar de que no pueden ver, pueden percibir esas longitudes de onda azul. Entonces, si los pones enfrente de una pantalla o si están al aire libre, pueden percibir cuál es la cantidad de luz en el ambiente. Y de esa forma sincronizan los ritmos circadianos. Hay otras personas ciegas que no tienen estos receptores de luz azul y aún así pueden mantener un cierto patrón rítmico, pero a partir de otras señales, sonidos o tacto o otras rutinas que se arman que más o menos empiezan a inducir el sueño y cuando despertarse en las personas. Bien, ¿estamos bien? ¿Algo más? Continúo con fase del sueño, si no. Bien, entonces ahora vamos a empezar a entender mucho mejor qué pasa durante el sueño. Primero vamos a hablar de las etapas del sueño, vamos a diferenciar el sueño REM y no REM, vamos a describir las 4 etapas del sueño no REM y vamos a entender cuál es el rol que el sueño REM y no REM juegan en el aprendizaje y en la memoria. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de ritmos cerebrales. Antes de hablar de un ritmo cerebral, tenemos que entender qué es una oscilación. Entonces, vamos a definir una oscilación como una variación repetitiva de una medida sobre un valor central. A menudo se considera un punto de equilibrio entre dos o más estados diferentes. Todo este choclo significa que si tengo un péndulo que se mueve de izquierda a derecha, el valor central, el punto de equilibrio, estaría dado por esta línea punteada acá en el centro. Es decir, si sostenemos un péndulo por acción de la gravedad, el punto de equilibrio
va a ser una posición perpendicular al plano horizontal, a la Tierra. Pero si ejercemos una fuerza en el péndulo y después dejamos de ejercer una fuerza, suponemos que levantamos la bolita y la soltamos. Lo que va a pasar es que ese péndulo va a empezar a oscilar. Es decir, va a variar repetitivamente sobre este punto de equilibrio. Y podemos decir que si hay un sistema en perfecto equilibrio, no contiene oscilaciones. Es decir, si el péndulo está levantado y no se ejerce ninguna fuerza, se mantiene en equilibrio y no hay ninguna oscilación, no hay ningún movimiento. Un sistema fuera de equilibrio va a oscilar hasta llegar al equilibrio. Este concepto es central en la biología y es central en el cerebro, porque si entienden este concepto de equilibrio, van a entender el concepto de potencial de acción y de comunicación neuronal. Todos los sistemas biológicos tienden al equilibrio. ¿Cuándo está un sistema biológico en equilibrio absoluto? Cuando estás muerto. ¿Qué hacen los sistemas biológicos? Pelean, por decirlo de una manera, o constantemente intentan alejarse por un lado de ese equilibrio, es decir, generar procesos biológicos para no estar en equilibrio absoluto, pero a su vez generan ciertos equilibrios internos para mantener un funcionamiento constante. Es una idea un poco compleja, pero que vamos a ir desentrañando de a poco. Entonces, ahora que entendimos que es una oscilación, es decir, esta variación repetitiva de una medida sobre un valor central, podemos entender que es un ritmo cerebral. Nacho, La solo definición es... Sí, para que sepas, más o menos quedan 25 minutos, algo así. bien. Avísame cuando queden 10 minutos. Sí, bueno. Los ritmos cerebrales van a reflejar fluctuaciones en los potenciales de campo locales entre estados excitatorios e inhibitorios de poblaciones neuronales, es decir, un conjunto muy grande de neuronas. Es decir, que es un interjuego entre las interneuronas inhibitorias y las células piramidales excitatorias. ¿Qué vemos acá a la izquierda? Acá a la izquierda vemos un registro que hice yo con un magnetoencefalograma, que más adelante voy a explicar qué es, en el que vemos la amplitud de una señal en el tiempo. Esta amplitud está medida en femtotesla, es una medida de campos electromagnéticos en el cerebro que oscila alrededor de 0. ¿Sí? Y a lo largo del tiempo, este es un registro de una persona que tiene este aparato en la cabeza, vemos que esta oscilación va para arriba y va para abajo. Y en algunos momentos va para arriba bastante y en otros momentos esa oscilación es pequeña. Es decir, tiene una amplitud baja o tiene una amplitud alta. Entonces, para que entendamos un poco qué es lo que medimos, si acá tenemos un corte coronal del cerebro humano, donde se encuentran las neuronas piramidales, es en la materia gris, es decir, en lo que llamamos corteza cerebral. Y la parte de abajo, esto que vemos acá, es lo que se llama materia blanca. Acá tenemos una imagen de una neurona piramidal hecha por Ramón y Cajal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las neuronas se comunican entre sí, podemos identificar la presinapsis, que está dada por potenciales de acción, que son rápidos, es decir, que no se genera una sumación temporal de la carga eléctrica, y hay cancelación. Estos campos eléctricos disminuyen rápidamente. Entonces, la actividad eléctrica que se genera por esos potenciales de acción en la parte presináptica no genera suficiente carga como para que la podamos detectar con un electrodo puesto en la superficie de la cabeza. Pero, en la parte postsináptica,
de la comunicación neuronal, se genera lo que se llama una corriente postsináptica. ¿Por qué? Porque estas corrientes postsinápticas son lentas. Si vemos acá en el tiempo, en rojo, esta corriente se incrementa y tarda bastante en volver al estado basal, al estado de equilibrio. En cambio, el potencial de acción sube rápido, baja rápido y vuelve al estado de equilibrio. Estas corrientes, al ser lentas, generan un dipolo y son estas mismas las que nos permiten detectar los ritmos cerebrales con aparatos de magnetoencefalografía y electroencefalografía. Entonces, para que vean un poco, esto es un centro en París, donde hice mi maestría y donde hice investigación, en el que, por un lado, usábamos electroencefalogramas en bebés, que pueden ver acá la fotito. Entonces, lo que tienen acá en la cabeza son electrodos que se ponen en la superficie del cerebro para detectar esta actividad eléctrica. O usar un aparato que parece este secador de pelo de peluquería antigua, gigante, donde la persona se sienta acá y pone la cabeza en este hueco y le mostramos en la pantalla un juego o la tarea que sea que programamos para ese experimento. La diferencia entre el electroencefalograma y el magnetoencefalograma es que el magnetoencefalograma nos permite detectar con mayor precisión la actividad eléctrica generada por estas poblaciones de neuronas. Entonces nos da una información más precisa que la podemos ver acá. La resolución espacial que podemos tener con el electroencefalograma es de 20 milímetros en la corteza, pero con el magnetoencefalograma podemos tener una resolución de aproximadamente 3-4 milímetros y una muy buena resolución temporal de milisegundos. En cada milisegundo podemos saber cómo va variando la actividad eléctrica en el cerebro. A comparación de la resonancia magnética funcional, como podemos ver acá en esta imagen, que tiene una resolución temporal lenta, en comparación con magnetoencefalograma o electroencefalograma, es decir, que podemos ver los cambios en la actividad cada un segundo, pero tiene una resolución espacial bastante buena. Para que se den una idea de cuán sensibles tienen que ser estos aparatos para detectar los ritmos cerebrales, las variaciones en los ritmos cerebrales, el campo magnético terrestre, que las personas no lo pueden sentir, se encuentra en el orden de los microteslas, en el orden de los nanoteslas se encuentran los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión, o un auto a 50 metros de distancia, o los pulmones, y el orden de magnitud de la actividad eléctrica del cerebro se encuentra en el orden de los femtotesla, 10 a la menos 15 tesla, o sea, 0,00015 ceros teslas, que es el orden de magnitud en el que se generan estos campos electromagnéticos en el cerebro por la conexión entre las neuronas. Entonces, por eso es que se necesita este gran mecanismo para poder detectar esas señales. Por cuestión de tiempo no me voy a meter mucho en cómo es que detectamos esta señal, pero en esta figura podemos resumir en general este campo electromagnético que se genera en las neuronas piramidales cuando la corriente va desde un polo negativo a un polo positivo. Y este campo electromagnético es el que podemos detectar cuando ponemos un electrodo en la corteza del cerebro. Joaquín hace un comentario que está muy bueno, dice casi que lo más complicado es cancelar todo el ruido de las señales externas. Exactamente. Por eso es que cuando tomás estudios con electroencefalograma o con magnetoencefalograma, tenés que estar en una jaula de Faraday, en esta habitación especial, para poder cancelar el efecto que tienen todos estos otros elementos que van a poder interferir con tu sensor. Entonces, si pones algo en esta habitación, lo único que vas a detectar son los cambios en los campos electromagnéticos generados por
el cerebro de la persona y no por cualquier otro aparato que se encuentre en el área. Bien, algo un poquito para dar una idea de por qué son importantes los ritmos cerebrales. Los ritmos cerebrales están pensados como generadores de métrica interna. Es decir, si escuchamos un estímulo auditivo, por ejemplo, empiezo a decir pa, 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 y a la vez te muestro un estímulo visual, un flash, que se prende y apaga con un determinado ritmo, algo muy loco que pasa en el cerebro, que estos son estudios en los que participamos en Francia. Si te muestro un estímulo visual que se repite con una determinada frecuencia, es decir, acá en líneas rojas podemos ver cada cuánto se prende y se apaga el flash en la pantalla, y en negro el estímulo sensorial, cada cuánto se escucha un bip, bip, bip en los auriculares. Entonces lo que puedes ver al principio es que estos estímulos se encuentran en antifase, es decir, cuando ves el sonido, cuando ves el destello en la pantalla, no escuchas el sonido, y cuando escuchas el sonido no ves el estímulo en la pantalla. ¿Sí? Es decir, es flash, sonido, flash, sonido, flash, sonido. Después de un minuto de estar viendo este constante cambio entre sonido y flash, las personas empiezan a sentir que estos estímulos están en sincronía. Es decir, que cuando ven el flash, escuchan el sonido. Objetivamente, el estímulo visual y el estímulo auditivo siguen en antifase, ¿sí? No están sincronizados. Pero en nuestro cerebro lo que hace es empezar a alinear las oscilaciones generadas por estos estímulos y crear la ilusión de que estamos viendo un estímulo visual y auditivo a la misma vez. Entonces esto es un buen ejemplo experimental de cómo puedes alterar la percepción externamente. Otros ejemplos de ritmos cerebrales, uno muy cortito, es un tipo de ritmo cerebral, el ritmo alfa, que ves que se incrementa la velocidad de esta oscilación cuanto mayor sea la carga cognitiva. Es decir, si te hago memorizar 2 palabras, vas a tener una velocidad del ritmo alfa baja, y si te hago memorizar 6 palabras, vas a tener una velocidad del ritmo alfa mucho mayor. Otro ejemplo, personas que tienen un ritmo alfa mayor a 10 Hz, Hz es cantidad de oscilaciones por segundo, si le mostrás un flash muy rápido, es decir, que le mostrás a los 40 milisegundos, ¡pum!, un flash en la pantalla, y 80 milisegundos después, ¡pum!,